Buenos días a todos los invitados a este primer simposio internacional de cuidados paliativos pediátricos, Mi Cuidado, Mi Derecho, a los compañeros del sector salud que nos visitan de los diferentes países, esos pioneros, esos defensores de los derechos humanos, esos incansables luchadores, a todos los compañeros y líderes de casa, sean ustedes bienvenidos. Me voy a permitir una breve presentación y bueno, haciendo alusión a este mes, hace 41 años en Alma-Ata, en una ciudad de la antigua Unión Soviética, se reunieron líderes de salud para discutir el devenir de la salud en el mundo. En esa conferencia Alma-Ata que se desarrolló en 1978, se concluyó que la salud es un completo estado de bienestar, no solamente la ausencia de enfermedad, que la desigualdad es fundamental en la merma de la salud, que el desarrollo económico-social juega un factor fundamental y que toda persona debería de tener el derecho a la salud innegable, que la atención primaria en la salud era un eje fundamental y que los gobiernos tendrían o deberían de tener la responsabilidad total de su población. Todos los gobiernos deberían formular políticas nacionales y todos los países deberían de cooperar en ese espíritu solidario de fraternidad. Se acuñó la frase, como todos ustedes recuerdan, salud para todos en el año 2000. Desafortunadamente, esta premisa no se cumplió. Sin embargo, en ese movimiento, en ese vaivén, se dieron algunas condiciones para que se consolidaran o se empezara a hablar dentro del terreno de la salud de los cuidados paliativos. Fue 2 años después cuando los primeros esfuerzos de consolidarlo se hicieron, lamentablemente, solamente en el ámbito del cáncer. Y ya se mencionaba en ese concierto ya la definición de medicina paliativa versus cuidados paliativos, donde se determinaba que prácticamente lo importante era mejorar la calidad de vida de los pacientes que estaban en una fase terminal. Sin embargo, los cuidados paliativos, acuñados después, dan el elemento fundamental para que no solamente sea responsabilidad del de la bata blanca, del de la cofia y de los hospitales, para que se puedan integrar en el cuidado de las personas. Es decir, dio el parteaguas para que los que estamos aquí, independientemente de la profesión, pudiéramos incorporarnos a los cuidados paliativos. Esta foto es histórica, donde nos habla aquella famosa conversación entre Albert Einstein y Niels Bohr, el que describió también el átomo de Bohr, a esa discusión de la física cuántica, donde uno le decía a Dios no juega los dados y Niels Bohr decía deja de decirle a Dios lo que debe de hacer él con sus dados. También acuñó una frase que decía una gran verdad es aquella cuyo opuesto es asimismo verdad. Haciendo alusión a esta frase, es evidente que los avances en la tecnología, en la ciencia, en la medicina han dado un salto cualitativo en la respuesta que tienen los seres humanos a esta profesión. Lamentablemente, todos estos esfuerzos históricamente se han destinado o se han esforzado por tratar la enfermedad como un centro de atención. Esta es una metáfora de lo que actualmente está ocurriendo, no solamente en países como México, sino en la gran mayoría del globo terráqueo. Los equipos se han sofisticado, los medicamentos de alcance más contundente, la infraestructura, la tecnología y los insumos han sido bienvenidos. A raíz de esto tenemos mejores diagnósticos, mejores resultados, tenemos especialistas o superespecialistas, pero ese personal de la salud a veces se ha generado una brecha, una barrera entre el personal de la salud y el paciente, de tal manera que gradualmente se ha despersonalizado y se ha, ¿por qué no?, en muchas ocasiones deshumanizado la práctica médica, de tal manera que ya la preocupación en muchas ocasiones no tiene que ver con la persona o con el ser humano que sufre una enfermedad, sino con la patología. Es decir,
Operamos, tratamos tumores, tratamos patologías, pero no pacientes. Es decir, hablamos de camas, hablamos de cifras, de estadísticas y en muchas ocasiones impera la situación económica de por medio. Este es un fragmento de la película The Doctor en inglés o Esperanza de Vida en español, donde un médico hostil, un buen cardiocirujano, que se muestra hostil, apático, insensible a los pacientes, de alguna manera sufre una patología, sufre un cáncer laringio y le cambia, le da un giro de 180 grados al ponerse en los zapatos del otro. It's been an hour already. I'm out of here, people. Hasn't been an hour. Yeah, Ned. Hi. Sorry I kept you waiting. Good, good. Okay, well. Can you strip naked and put on your hospital gown as quick as you can? Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Ah, here they are. Alan. Roger. Lonnie. Scope. Sarah. JJ. Michael. Anything in a pacer? What's going on? Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own names. Sarah. Alan. Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in our hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face. But you know something, it wouldn't mean a thing. And sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hospital food. Hospital food. Okay. And be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. Unbelievable. You are no longer doctors. You are hospital patients. So good luck. I'll see you on my rounds. Entonces, ¿cuál sería el camino correcto, el camino a seguir? Hay una metáfora de la película de Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia le pregunta al gato que cuál es el camino a escoger, cuál es el camino correcto. El gato le dice, depende, Alicia, donde tú quieras llegar. Entonces, sin enredarnos, ahora, 41 años después, en un mes como hoy, ahora no en Alma-Ata, sino en Astana, se realiza un nuevo encuentro, una nueva reunión de líderes mundiales para discutir nuevamente el rumbo de la salud en el mundo. ¿Y cuál creen que fue la conclusión de esa reunión? Transcribí prácticamente lo de hace 41 años de Alma-Ata, lo mismo, los mismos preceptos y poniendo énfasis a la atención primaria en la salud, regresar el sentido humano a lo que hacemos. Obviamente se suman algunas situaciones, nuevos retos de emergencias complejas, la migración, las pandemias, el cambio climático, etcétera, pero los objetivos siguen siendo los mismos, alineados al desarrollo sostenible. Ese desarrollo sostenible que tiene 17 puntos que ustedes conocen y uno fundamental
que es la salud y el bienestar. Y es decir, cambiar el concepto de la medicina curativa a la medicina preventiva, a la promoción de la salud, evitar que los pacientes lleguen a los hospitales, evitar que de alguna manera esta laceración siga agobiando nuestros países. En el 2030 se ha planteado una agenda global para el desarrollo sostenible con esos 5 puntos centrales. El planeta como número 1, la paz. Si no hay paz, si no hay tranquilidad, lo demás puede ser romántico. Por eso una de las prioridades que debemos de tener en nuestro país es pacificarlo. Alianzas, obviamente, centrada la atención a las personas y no a la enfermedad, y que la prosperidad entre los países sea solidaria para que se puedan fortalecer los que tienen menos condiciones de equidad. El modelo de salud que tenemos en la Cuarta Transformación ha acuñado todo esto, ha retomado y ha tomado como centro la atención primaria en la salud. Y bueno, en relación a los cuidados paliativos, esto es del 2017, las prioridades de la OMS, y solamente 10 puntos básicos y que no tienen, de alguna manera, no hay que darles tanta vuelta, ¿no? Que mejoran la calidad de vida definitivamente, se centran en la persona. Los niños son los más vulnerables, los más necesitados en esta parte, no porque los adultos no lo sean, pero eso es uno de los señalamientos que hace la OMS. La morfina para el dolor, desmitificarla y buscar las alternativas para que todos los candados que hay y el estigma que se tiene para el tratamiento de pacientes se pueda resolver. La mayoría de los pacientes o las personas que requieren cuidados paliativos viven en su casa, por lo tanto hay que determinar y hay que fortalecer que el manejo, la atención sea en casa. Los cuidados paliativos no solamente para enfermedades terminales, porque hay también esa creencia. Sabemos nosotros que la curva, en este caso, nuestros países, cada vez más la pirámide de población da que somos o vamos a ser países envejecidos en Latinoamérica, de tal manera que hay que cuidar las enfermedades crónico-degenerativas. Los cuidados paliativos revelan la inequidad que hay, esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Habría que hacer políticas públicas, entrarle a la discusión. Si la meta es la misma de todos nosotros, podemos ponernos de acuerdo o inclusive tener algunos foros, algunos congresos para ver el método. El beneficio es para todos en todo y hoy por hoy son más necesarios que nunca. Yo no voy allá a hablar al respecto porque van a venir los ponentes de institución a hablar del programa Paliativiste, que estamos con toda la energía para fortalecerlos y no solamente en el ISSSTE, sino en todo el sector. Me despido con esta frase de uno de los grandes humanistas médicos de nuestro país, el doctor Ignacio Chávez, que dice: no hay peor forma de mutilación espiritual de un médico que la falta de cultura humanista. Quien carezca de ella podrá ser un gran técnico en su oficio, podrá ser un sabio en su ciencia, pero en los demás no pasará de un bárbaro. Muchas gracias por la atención y bienvenidos todos.